Muy buenas noches a todos mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Créanme que es un privilegio que Dios me da el poder estar aquí hoy estudiando y escudriñando con ustedes un poco más sobre la gloriosa palabra de nuestro Señor el Mesías. Los invito a todos que tengan una Biblia en mano y que le demos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir la gloriosa palabra de Dios. Es importante que tomen en cuenta el tema que vamos a estudiar, porque hay personas que enseñan y creen que de Génesis hasta Apocalipsis es la misma ley, es la misma enseñanza, y no hacen la diferencia, y por eso es que mezclan las enseñanzas y las doctrinas del Antiguo Testamento y las quieren mezclar con las enseñanzas de hoy, cuando la palabra de Dios, la Biblia, hace una clara diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Vamos a ir viendo una serie de pasajes, los vamos a ir estudiando, comentándolos y pidiendo a Dios que a través de su palabra, que el Espíritu Santo derrame bendiciones sobre nuestras vidas. El primer pasaje que quiero que analicemos está en Juan capítulo 1, versículo 17, y observen algo. Pues la ley fue dada por medio del Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Los pasajes que vamos a estudiar están en la versión textual. Y observen que en este pasaje claramente la Biblia nos enseña sobre la diferencia entre la ley que fue dada por medio de Moisés y la gracia que fue dada por medio del Mesías. Un detalle que quiero recalcar es que la palabra gracia siempre indica y simboliza es al Evangelio, a la doctrina del Señor. Y hace una diferencia entre la ley mosaica o la ley de Moisés y la gracia que fue hecha por medio de Jesucristo. Un pasaje que también me ha llamado mucho la atención con respecto a esto es que estos amigos le dicen a la gente que Jesús enseñó la misma doctrina que la doctrina del Padre, porque hay un pasaje que dice Jesús en el libro de Juan: la doctrina que yo enseño no es mía, sino que es de mi Padre que me envió. Pero observen qué interesante esto. En Mateo capítulo 4, versículo 23, vea lo que dice la Biblia. Y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús, dice la Biblia, que proclamaba el evangelio. La pregunta que a mí me queda aquí siempre es, Gálatas 4:4 dice que Jesús nació y murió bajo la ley, porque él era un judío, él cumplió con la ley. Pero si Jesús cumplió la ley y no quebrantó la ley, ¿por qué le enseñaba las buenas nuevas? ¿Por qué le enseñaba el evangelio? ¿Qué eran las buenas nuevas que él enseñaba? Dice que él venía a libertar a los cautivos, a sanar a las almas encarceladas. Y marca la diferencia. Me impacta mucho porque Mateo, dicen que los estudiosos, que Mateo era recaudador de impuestos. Y Mateo capta ese principio del Mesías, que él predicaba las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Y si Jesús predicaba las buenas nuevas del Evangelio, ¿por qué no dijo Mateo que Jesús predicaba la Torá que fue dada a Moshe? Piénselo, por favor.
es porque hay una diferencia entre la Torá de Moisés, o la Torá que le fue dada a Moisés, y el Evangelio, que fue la gracia que fue hecha por medio del Mesías. Ahora, muy importante, vamos a analizar 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, para que observemos detalles muy gloriosos e importantes, y ojalá que Dios, a cualquier persona que esté ansiosa de aprender, que tome el tiempo usted, mi estimado amigo, para buscar los pasajes que yo voy citando. 2 Corintios capítulo 3, versículo 13, es impactante la enseñanza tan reveladora y profunda que hay en las gloriosas páginas del Nuevo Testamento. Y observen lo que dice 2 Corintios 3, 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La pregunta, habla de un nuevo pacto. Si habla de un nuevo pacto es porque hay algo que está atrás, algo antiguo. Y vea qué interesante, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue hecho glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecida. Y observen algo, que en el versículo 6 habla del nuevo pacto y dice que el nuevo pacto es el espíritu. Y en el versículo 7 habla del ministerio de muerte grabado en piedras. Y hago énfasis a esto, ¿sabe por qué? Porque estos amigos dicen, es que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Y qué con eso? Pero el Espíritu Santo dijo que se llamaba el ministerio de muerte. Y vea que el ministerio de muerte, y dice que fue dado a los hijos de Israel en el versículo 7. Y en el versículo 7 dice, la cual se iba desvaneciendo. Esa gloria que Moisés sintió en el momento que se llenó de orgullo, iba cayendo poco a poco. Por eso hace una diferencia entre el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, y el ministerio de muerte, que es la letra. Vea qué interesante la diferencia que hace entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso estos amigos que dicen que de Génesis a Apocalipsis es una sola ley, como que están ciegos todavía porque no han podido ver la diferencia que marcan estos pasajes. Otro pasaje muy interesante es que quiero que observemos, está en Efesios capítulo 2, versículo 15 al 17. Recuerden que los pasajes que estoy leyendo, todos están en la versión textual. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Observen que aquí se nos habla que aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. ¿Cuál fue la ley de los mandamientos que fue dado en reglamentos? Si no fue la antigua ley, la Torá de Moisés, o la Torá que le fue dada a Moisés o por medio de Moisés. Y dice en el versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Lo que yo quiero que ustedes observen en este pasaje es que en el 15 se llama la ley de los mandamientos dados en reglamentos y aboliendo en su carne
la ley de los mandamientos dados en reglamentos, versículo 15, Efesios 2:15. Y en el 16 dice que fue reconciliando a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Hace una diferencia entre lo que fue abolido, dice, aboliendo en la carne, aboliendo en la carne la ley de los mandamientos y reglamentos. Y dice que reconcilió al mundo por medio de la cruz. Hace una diferencia clara entre la ley, los mandamientos y reglamentos que fue dado allá, antiguamente, y el sacrificio hecho en la cruz. Es lo que quiero y trato de enfatizar con esto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que estos amigos le dicen, no, es que ese pasaje está mal usado, es que ese pasaje está mal traducido. No, es una gran mentira. El pasaje claramente, y si usted lee todo el capítulo, marca la diferencia entre el pueblo judío y los gentiles. Otro pasaje importante está en Gálatas capítulo 10, versículo 13. Y vamos a ir leyendo y observando. Gálatas capítulo 10, versículo 13. Vea lo que enseña la palabra gloriosa del Señor en cuanto a esto. Dice la palabra. Pablo le escribe a los Gálatas en el 1:10 y vea lo que dice. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Desde el 9 vamos a leer. Como antes he dicho también, ahora repito, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que habéis recibido, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios. ¿O busco complacer a los hombres? Si aún complaciera a los hombres, no sería siervo de Cristo Jesús. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio, que el evangelio proclamado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesús Cristo. Porque oísteis acerca de mí, de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la desolaba. Observen que en el versículo 13, la Biblia textual habla del judaísmo, y en el versículo 11, Pablo habla del evangelio. O sea, claramente el pasaje marca la diferencia entre evangelio y judaísmo. Son dos cosas diferentes. Por eso es que hubo un cambio de ley. Por eso fue que Jesús murió en la cruz. ¿Y saben qué es lo más grave de toda esta falsa enseñanza que estos amigos tienen? Es de que si decimos que hoy en día hay una sola ley de Génesis hasta Apocalipsis, entonces la sangre de Cristo fue derramada en vano. Mateo 26:28 dice, esta es mi sangre de la nueva alianza, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. Eso es lo grave de esta falsa enseñanza cuando le dicen a la gente un argumento falso que le sacan a la gente. Usted le pregunta a muchos, si yo no guardo el sábado, ¿me condeno? Le dicen, no. Pero si no guarda los 10 mandamientos, sí se condena. Son mentirosos. ¿Saben por qué? Porque en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 está la guarda del sábado. Y entre la guarda del sábado fue dada al pueblo de Israel. Entonces le están diciendo a usted implícitamente que si usted no guarda el sábado, Dios lo va a condenar. Ese es el problema. Y están diciendo que Cristo mintió cuando dijo que su sangre era la sangre del nuevo pacto. Si habla de un nuevo, es porque había algo viejo. Esto sencillamente es así. Gálatas capítulo 2, versículos 14 y 15. Observen lo que dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío,
¿Cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles. En la costumbre que había era que cuando se hablaba de judíos se estaba hablando de la nación israelita, y cuando se hablaba de pecadores se hablaba de los gentiles, y por eso es que Pablo condenó al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con los gentiles comía y celebraba, pero cuando llegaban los hermanos que venían de Jerusalén de parte de Jacobo, sencillamente él se hacía a un ladito, él no quería juntarse con los gentiles. Y Pablo lo reprende duramente, ¿sabe por qué? Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quería dejar clara esa enseñanza. ¿Cuál? De que hoy en día no tenemos que ni ser circuncidados ni guardar la ley de Moisés. Que ese fue el problema que hubo en Hechos capítulo 15 del 1 al 5. Dice que vinieron hermanos que decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Hechos 15:1. Y en el 5 dice, hay que mandarlos a que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Ese es el problema grave. Y a veces la gente no comprende. Y cuando uno enseña estas cosas, dice, es que usted es antisemita, es que usted odia a los mesiánicos, es que usted odia a la gente que no cree como usted. No, Señor. Mi corazón no hay odio para nadie. Pero mi obligación es explicar lo que la Biblia dice. Y es mejor herirlos con la verdad que engañarlos con una mentira. Otro pasaje muy importante se encuentra en Gálatas 2:19. Observe lo que dice. Porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oye esto. Pablo dice que ha muerto a la ley con un fin de estar crucificado con Cristo. ¿Y cómo se está crucificado con Cristo? Cuando se obedece el Evangelio. No hay otra manera. Hay una diferencia entre la ley mosaica y la ley del Señor Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús. Ojo a esto. Habla de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ojo a esto. Habla de la ley y en el versículo 14 habla de que llegasen los gentiles por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo obtenemos la bendición de Abraham por medio de Cristo Jesús? Obedeciendo el Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice que todos seremos juzgados por medio del Evangelio. Y Pablo, ojo a este detalle muy importante que le voy a decir. Pablo enseñó a los romanos y les dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿De qué? Del Evangelio. Él nunca dijo, porque no me avergüenzo de la ley que fue dada a Moisés. No, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la ley no perfeccionó nunca a nadie. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Y pues a mí me da mucha lástima con mucha gente que son sinceros porque aman a Dios, pero están sinceramente equivocados. La ley nunca perfeccionó a nadie ni a nada. Hebreos 10:1, vea lo que dice. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas. Ojo, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. La ley no perfeccionó nunca a nadie, porque la ley no era perfecta. Sencillamente, por ese detalle es que la ley nunca perfeccionó a nadie. Y hay un grave problema. Los amigos
que son judaizantes, precisamente. Son amigos que se creen judíos y son sincretistas, porque es una mezcla de evangélico, una mezcla de cultura hebrea, una mezcla de cristianismo. Estos amigos judaizantes, cuando citan mucho Romanos 3:31 para decirle a la gente ojo a eso, dice que la fe confirma la ley. Y es verdad. La fe de Jesucristo confirmó la ley. ¿Por qué la confirmó? Porque en Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25, vea lo que dice. Esto es confirmar la ley. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. La ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. Ese hasta que es un adverbio de tiempo que limita esa acción. Y ojo a esto. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. 25, Gálatas 3:25. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Y quién era el tutor? No era la ley. Y dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque estamos bajo la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la fe de Cristo Jesús? Es la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:48. Es esa forma de doctrina. Dice, gracias a Dios que obedeciste a aquella forma de doctrina. Obedecisteis a aquella forma de doctrina. El Evangelio tiene una forma de doctrina, una forma de enseñanza. Y esa forma de doctrina es la misma fe de Jesucristo. Y esa misma, observen que Pablo habla de tres cosas importantes. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, primero. Segundo, dice Pablo que ya no estamos bajo tutor, porque era la ley, sino bajo la fe de Cristo Jesús. La fe es el mismo Evangelio de Romanos 1:16. Y Pablo le escribe a los romanos, después de haber dicho que el Evangelio es el poder de Dios, y les dice en el capítulo 6, versículo 17, dice, gracias a Dios que habéis obedecido aquella forma de doctrina. O sea, que aquella forma de doctrina, el Evangelio y la fe de Jesucristo, es sencillamente lo mismo. ¿Por qué Pablo no hizo énfasis a la ley mosaica? Porque él, solo piénselo por favor. Otro pasaje importantísimo, Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Este pasaje me gusta mucho porque es demasiadamente claro con respecto a esto. Recuerde que los pasajes que estamos viendo, todos son pasajes de la versión textual. Hebreos 7:11. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacrificio del sacerdocio levítico, en paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Bajo quién recibió el pueblo la ley? Bajo el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Y preste atención, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que ocurra cambio de ley. Este pasaje en la versión Kadosh lo cambian totalmente. Y no quiero hablar de él porque de verdad que no tengo nada contra esta gente, de los famosos amigos judíos mesiánicos, pero están totalmente equivocados y tienen su Biblia Kadosh arreglada para que la gente crea lo que ellos quieren enseñar. Es igual que la versión del Nuevo Mundo con los Testigos de Jehová. Es una versión arreglada para hacerle creer a la gente que Jesucristo no es Dios. Y esta versión Kadosh es una versión arreglada para hacerle creer a la gente que de Génesis a Apocalipsis no hay ninguna división, que es la misma ley. Y es totalmente falsa, equivocada y es una doctrina diabólica. Enseñar
a la gente que no hay una división entre la alianza que hubo con el pueblo de Israel a través de Moisés y la gracia de Jesucristo. Cuando la Biblia habla categóricamente habla que sí hay una diferencia. Y así me llamen a mí antisemita, así me llamen a mí blasfemo, o me llamen a mí como usted, o mentiroso, como mucha gente me quiere llamar por enseñar esto. No me cansaré de decir que los judíos mesiánicos, los que se hacen llamar judíos mesiánicos, y toda aquella persona que hace una diferencia, que no quiere hacer la diferencia, entre la antigua alianza y el nuevo pacto, es una falsa doctrina y es una doctrina de demonios. Y hay que tener cuidado con eso. Y hay que denunciarlos y hay que señalarlos para que se arrepientan, porque están engañando al mundo con esta doctrina errada y equivocada. Otro pasaje muy importante está en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Y yo les digo a ellos, si soy mentiroso, refúteme con la Biblia. Si soy engañador, refute con la palabra de Dios. No solamente diga, Luis Castaño es un mentiroso, es un engañador. Bueno, juzgue usted con justo juicio, mi amigo, si es verdad o es mentira lo que estoy enseñando. ¿Y cómo se escabullen ellos? Le han creado a la gente, le han metido a la gente en la mente que todas las versiones que hay en el mundo son falsas, que la única versión que existe, son tan altaneros y tan soberbios que se atreven a decir que la única versión que existe en el mundo sin adulterar es la versión Kadosh. Cuando yo he podido demostrar y verificar que hay más de 20 pasajes que han adulterado totalmente la palabra de Dios a esta gente. Por eso son falsos. Pasajes como Tito 2:13, Primera de Pedro 2:9, Mateo 28:16, Primera de Juan 5:20. Pasajes que los han cambiado totalmente. Por eso hay que tener cuidado con ellos. Y observen estos pasajes. Estos pasajes, cuando usted se los trata de explicar a ellos, dicen, no, es que ese pasaje está mal traducido. Con esto despachan a la gente. Qué fácil, ¿eh? Observen. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Habla de un mejor pacto. Si hay un mejor pacto es porque hubo un pacto que era inferior a este que es mejor. ¿Ve por qué yo insisto que sí hay una diferencia? Y vea lo que dice la Biblia. Versículo 7, Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está diciendo del primero de la ley que le fue dada a Moisés, y dice que tenía defectos. Es muy importante recalcar eso. No era perfecta, era imperfecta la ley mosaica. Porque si aquel primero fuera sin defecto, no se hubiera proclamado lugar para el segundo. Habla del primero y habla del segundo. ¿Cómo se atreven estos hombres a decir que no hay una diferencia? Entonces vienen y le dicen a usted, no, es que esa versión usted solamente utiliza la Reina Valera. Por eso yo cada que hago un video de estos, no utilizo la versión Reina Valera. No por ellos, sino para demostrarles a ellos que cualquier versión que sea apegada a los textos originales del hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Hay 5,000 copias que respaldan siempre eso. Eso ustedes no lo pueden arrancar de la Biblia jamás. Otro pasaje importante, Hebreos 8:13. Este pasaje dicen ellos, y se lo explican así a la gente. Al decir nuevo ha declarado antiguo el primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Dice, sí, está próximo a desaparecer, pero no está desaparecido. Pero lo que no entienden ellos es que la Biblia en el versículo 13 dice, al decir nuevo y primero. Ojo, al decir nuevo ha declarado antiguo al primero. Marca una diferencia. Está marcando una diferencia entre el nuevo pacto
Y el primero, ¿cuál fue el primer pacto? Si no fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces sí hay una diferencia. En Hebreos capítulo 10, para ir concluyendo, observe lo que dice. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año. Y observen el versículo 9. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Ojo, preste atención a este pasaje. Hebreos 8:9. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué era lo primero? Si no era el antiguo pacto, la ley que le fue dada a Moisés. ¿Para establecer cuál? ¿Cuál es el segundo? El nuevo pacto. Y ellos dicen, no, es que la ley no... Otro concepto equivocado de esta gente. Le dicen a usted, no, es que Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento fue clavado la parte ceremonial, no la parte moral. No, señores, totalmente falso. Les voy a explicar por qué. Porque Lucas capítulo 16, versículo 16 dice Jesús, hablando bajo la ley porque él estaba todavía vivo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley. Jesús llama a la ley, a todo el Antiguo Testamento, a todo el Pentateuco y los profetas del Pentateuco para acá. Y observen un detalle muy importante también, Lucas 24:44. Yo creo que para estos amigos, entonces Lucas era antisemita. ¿Por qué? Porque Lucas los contradice y los condena a los amigos mesiánicos. Dice, Lucas 24:44. Observe lo que dice. Dice el pasaje, porque era necesario que se cumpliese todo lo dicho de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál era la ley? Los 5 primeros libros. Y qué detalle más importante, porque en los 5 primeros libros de la ley, el tercero era el libro de Éxodo. Y en Éxodo, en el libro de Éxodo estaba el decálogo, estaban los mandamientos morales. Ojo, y Jesús dijo que todo se cumplió. Ay, hermano Fernando, usted es un blasfemo porque usted dice que no hay que guardar los 10 mandamientos. Y lo confirmo, los cristianos no guardamos los 10 mandamientos. ¿Saben por qué? Porque los mandamientos que estaban en Éxodo capítulo 20 se repiten todos en el Nuevo Testamento y aún más, excepto la guarda del sábado. Yo no mato. ¿Saben por qué no mato? No porque la ley de Moisés me lo prohíba, es porque la ley de Cristo